Buenos días. Vamos a avanzar un poquito por las circunstancias que tenemos en el tema sobre el papel de la familia en atención temprana de alumnos con necesidades educativas específicas. Para los que no pudisteis venir a la última clase, es verdad que estuvimos viendo una parte más teórica, la primera parte, pero bueno, pues la voy a repetir un poco por aquellos que no, para que lo tengáis todo desde el principio, un poquito comentado lo más importante en el tema. Bueno, pues como os decía, lo primero que hay que tener en cuenta es este apartado de aquí, la reacción emocional que pueden tener las familias tras un diagnóstico, cuando hablamos de necesidades educativas especiales y, bueno, pues cómo podemos manejar, acompañar a la familia. Esto, como digo, esta parte la hemos visto en clase el martes pasado, ¿vale? Bueno, simplemente voy a ir un poco rápido en esa parte porque ya la hemos visto, pero sí para los que no pudisteis venir, que os orientéis ligeramente, ¿vale? Bueno, como os decía, lo primero es ver un poco cómo puede ser esa parte de esa reacción emocional que pueden tener las familias al aceptar, bueno, al llegarles el diagnóstico. Bueno, hicimos una actividad que podéis ver aquí, simplemente en la que dibujamos cómo nos imaginábamos a nuestro futuro hijo o hija. Y lo que pasaba en el medio es que, bueno, pues yo iba rompiendo esos dibujos de vuestros compañeros, diciéndoles, pues este niño tiene hipacusia, este otro pues tiene dificultad motriz. Es decir, había algo inesperado y tuvimos una serie de reflexiones en las que vuestros compañeros pudieron de alguna manera apuntar a cómo, aunque es algo, ya os digo, nada comparable, pero es un poco las reacciones emocionales que podíamos ver. ¿Vale? Lo primero, pues que evidentemente hay unas expectativas que se generan en el periodo de embarazo y que, claro, cuando llega el diagnóstico o incluso el signo de alarma, pues lo que vamos a ver es un duelo. El duelo es un término que utilizamos más cuando hay una pérdida, pues un familiar, pérdida por muerte o por ruptura amorosa, pero también lo podemos aplicar aquí, según estos autores, como un duelo por la pérdida del niño deseado, porque la mayoría de las personas pues desean un niño neurotípico, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí los padres van a pasar unas fases parecidas a las del duelo que ya conocemos. También, bueno, la reacción emocional decíamos que es diferente en función de en qué momento y de qué forma pues vas a tener estas diagnóstico, en qué punto. Si viene durante el embarazo, bueno, pues comentábamos simplemente que hoy en día cada vez es más fácil, ¿no? Con una serie de pruebas, pues sobre todo cuando son dificultades que derivan de algo sindrómico, pues bueno, pues tenemos ahí esa facilidad, pero ahí pues evidentemente la reacción emocional no es igual que si se diera después o en rutinas, por ejemplo, durante el periodo escolar, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Cuando sea después del parto, pues genera mucha confusión, puede generar parálisis, negación y es normal que los padres pues hagan este peregrinaje, es decir, que busquen diferentes opiniones, diferentes profesionales que les puedan dar otra diagnóstico. Si viene por una sospecha de los padres, pues normalmente lo que vamos a ver es más alivio, una sensación de alivio. Si viene durante control rutinario, imaginaros que es el cole el que da la voz de alarma, pues muchas veces los padres incluso pueden llegar hasta cambiar de colegio por sensación de incredulidad, porque ellos pues no lo han observado previamente, ¿vale? Entonces, que sepáis que la reacción va a ser diferente, evidentemente, en función del momento. Lo que está claro es que es un duelo, pues porque efectivamente tenemos una ruptura entre lo que esperábamos y lo que finalmente ha sucedido, ¿vale? Y amenaza, como dice este autor, la estabilidad familiar y personal. Esto que veis aquí son las fases del duelo que habla Kubler-Ross, que es muy importante este autor en el tema del duelo, que se utiliza mucho en psicología, más centrado en la parte de pues duelo por pérdida de un ser querido, ¿vale? Es de cómo empezó el modelo. Como veis, hay una primera fase de negación del problema, pues esto os habrá pasado si habéis tenido la mala experiencia, por desgracia, de perder un familiar, que muchas veces uno no puede asumir que esto sea real y pues frases del tipo es que esto no ha pasado, no es real. Vale, puede haber una fase de negación, una fase de ira, de rabia,
Puede ser contra personas, contra cada uno contra la vida, es decir, dependiendo de cada persona. Como veis, vamos pasando por distintas fases. Hay una fase de tristeza que es necesaria y que no es malo que en el duelo haya tristeza. Es necesario y hay que pasarlo, ¿vale? Hasta que al final llega una aceptación. Bueno, pues este modelo general de psicología lo hemos adaptado y tenéis, de hecho, en el colgado en Moodle en recursos complementarios, tenéis, lo hemos adaptado aquí ante la pérdida del niño deseado. Bueno, pues esto es lo que estuvimos viendo un poco con vuestros compañeros otro día. Hablábamos, pues eso, inicialmente una sensación de sorpresa, de perplejidad, vamos a pasar también por la negación, por la rabia, ¿de acuerdo? La culpa es muy importante y esto es algo que se va a dar con bastante frecuencia en papás que tienen, pues por lo que sea, ¿no? Un diagnóstico en el que sabes, por ejemplo, que tienes un cariotipo, ¿no? Imaginaros, el otro día les comentaba a los compañeros, ¿qué pasa si el niño tiene síndrome de Angelman? Pues sabemos que hay una elección de un cromosoma que viene por parte de la madre. Entonces, imaginaos. O sentimientos que pueden venir de culpa de madres que se plantean cómo fue el embarazo, si todo estuvo correcto, si hicieron algo mal. Entonces, como veis, esto puede ocurrir. La sensación de tristeza, que eso va a ocurrir. Y aquí es algo diferente a lo que hemos visto antes, el fenómeno de identificación, es que la familia se siente discapacitada. Es decir, ya nos identificamos con este fenómeno y tienden a aislarse de otras familias. Aquí tienen mucho papel las asociaciones, que aunque es algo positivo, de acuerdo que las haya, pero que muchas veces hay padres que se exceden, digamos, y acaban un poco viviendo este fenómeno. Cuando ya por fin podemos aceptar, hemos atravesado el dolor y todas estas fases, pues podemos aceptar la situación y llega al punto de partida más positivo para poder realmente intervenir, ¿vale? Esto que sepáis que lo comparamos con el duelo. Bueno, ¿qué teníamos que hacer nosotros con las familias? Bueno, pues aquí os comentaba pues lo que hacemos normalmente en los centros tanto de atención temprana como centros de gabinetes psicopedagógicos, etcétera, ¿no? Con la familia, pues una acogida, darles información, orientarles. Esa información que le vamos a dar no va a ser solo al inicio cuando damos el diagnóstico, sino a lo largo de todo el proceso, a un seguimiento, y les vamos a pedir, por supuesto, que participen, dado que si no es así, es imposible llevar a cabo muchos de los objetivos. Con el niño, pues evidentemente hará un programa individual. Lo que os pongo aquí, el tratamiento multidisciplinar, quiere decir que lo van a atender diferentes profesionales. Imaginaros logopedas, fisioterapeutas, terapias ocupacionales, neuropsicólogos, profesores, ¿de acuerdo? Entonces, pues que es un equipo variado. Y que siempre nos tenemos que coordinar con todo el entorno. Las consultas con neuropediatras, etcétera. Acordaos que esto lo veíamos en el tema 3 de atención temprana. Más claro. Vamos. Las actitudes, esto es un poco de perogrullo, pues bueno, pues simplemente aquí tuvimos que matizar un poquito el otro día en clase la diferencia que hay entre empatía y simpatía. La diferencia sería, la empatía es una parte más cognitiva, es decir, yo puedo comprender a nivel cognitivo cómo te sientes. Y la simpatía es que yo comparto tu sentimiento. Eso no es lo mismo y hasta ahí no tenemos que llegar. Para que os hagáis una idea y os lo diferenciéis bien, por ejemplo, en los psicópatas, pueden tener empatía, pero no simpatía. Pueden entender cognitivamente un sentimiento, pero eso no significa que tú también lo sientas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que intentar eso para no mostrar lástima o cargarnos demasiado emocionalmente. Respetar los valores de las familias, que el otro día ya ponía ejemplos de que a veces pues hay diferentes perspectivas, tanto educativas como de valores, etcétera, ¿vale? Puede haber posiciones defensivas, sobre todo pensad cuando los padres están en una fase más de negación. Entonces nosotros no podemos sumarnos en ese carro, tenemos que mantener la templanza. Bueno, pues esto es más o menos lo que ya hemos comentado, resolver sus dudas, en fin, resaltar que necesitamos su colaboración porque efectivamente ellos tienen que trabajar en casa, ¿vale? Tomar unas pautas, ellos toman decisiones finales pues, sobre el tema de si se hace una evaluación o no, si toman adaptaciones curriculares significativas, en fin. Bueno, aquí esto era simplemente un código deontológico que os pongo, que es, los códigos deontológicos lo que son básicamente códigos éticos para actuar en determinados contextos. Entonces, bueno, esto simplemente lo leéis, son unas pautas que se dan en atención temprana y que es más o menos lo que hemos comentado, ¿vale? Incluye la parte esta de la discreción total de la información, es decir, la parte de confidencialidad. De hecho, los datos que manejamos con niños en evaluaciones psicopedagógicas y demás, en protección de datos se consideran de alto riesgo, ¿vale? Con lo cual hay que tener una confidencialidad, es muy importante.
Habíamos avanzado un poquito más, habíamos visto bueno, que había diferentes modelos para hablar ya como la familia como sujeto de intervención. Este es el punto 2. Habíamos hablado el otro día, avanzamos un poquito más en el tema, entonces me voy a quedar hasta ahí para que por lo menos los que vinieron a clase no empiecen directamente viendo esta grabación, ¿vale? Bueno, pues veamos un poco los modelos familiares. No es tanto que quiera que seáis expertos en esto, pero sí que sepáis un poco de dónde vienen algunos términos que luego se ven, ¿vale? Bueno, pues un enfoque ecológico básicamente quiere decir que le damos mucha importancia al contexto del niño, de su entorno, ¿vale? Un enfoque más sistémico es que vamos a analizar la familia pues, como un todo, que es algo global, y sus interacciones. Un enfoque transaccional pues le da más importancia a las influencias bidireccionales, sobre todo entre padres e hijos. Y tenemos también la visión de desarrollo educativo, que bueno, vosotros estáis más en esto por carrera, donde vamos a dar mucha importancia al tema del apego, como esa unión, esa conexión emocional con el principal cuidador, y los conocimientos que tienen los padres sobre desarrollo. Como veis, esto es un diagrama de Venn, es decir, una cosa interacciona con otra, ¿vale? Esto os lo comento para que sepáis de dónde vienen todas las cosas que vamos a hablar ahora, que realmente hay convergencias, ¿vale? Simplemente para eso. Bueno, hablábamos un poco de la importancia que tiene la familia en el desarrollo del niño y esto es importante. Os ponía un ejemplo que es el informe Bucarest, del cual tenéis que saber, conocer y entender. Este es un informe que nos va a distinguir en educación de tener la típica conversación que de bar a tener una conversación más académica. Y remarca claramente la importancia que tiene la familia a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel emocional en el desarrollo de los niños. Entonces, bueno, esto te lo tenéis subido también a Moodle entero, pero está en inglés. Yo simplemente os lo he resumido aquí y bueno, os lo cuento brevemente. Este estudio, pues como veis, se hizo en Rumanía con niños que estaban institucionalizados, es decir, que estaban en centros pues, de acogida. A un grupo de ellos, de todos estos 136, fueron a parar a un grupo que se llamaba Foster Care, es decir, son como grupos de familias de acogida que fueron entrenados, etcétera, ¿vale? Y otro grupo, pues el otro grupo seguía como siempre para poder ser comparado. Y luego también se compararon con un grupo de control, es decir, un grupo de niños que nunca habían estado institucionalizados. Aquí veis la edad de los niños, que son niños pequeños, ¿de acuerdo? Y que fueron evaluados en distintos momentos. Esto es lo que es un estudio longitudinal, cuando evaluamos en varios momentos a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, esto como veis simplemente es cómo se distribuye esa muestra, es lo que os he comentado, pues de los niños institucionalizados, veis que unos siguen como siempre, otros se van al grupo de foster care y luego hay niños que nunca han estado institucionalizados. Esto se hace así para poder comparar. Y bueno, los resultados, perdonad, los resultados, evidentemente, pues dicen que la institucionalización es perjudicial para el desarrollo cognitivo y social de los niños y que cuanto antes los ubiquemos en contextos familiares, mejor. Entonces, podemos con esto responder con, bueno, pues como veis, con datos. Bueno, esto es simplemente una frase. Estuvimos haciendo una actividad en la que pensamos qué rol tenía la familia, y, por un lado, y luego por otro lado de la escuela, en el desarrollo de los niños. Aquí lo hicimos el feedback en clase, pero básicamente lo que la mayoría de las personas se orientaron es que la familia tiene un rol a nivel de satisfacer todas las necesidades vitales del niño, pues su seguridad, su salud, su nutrición, pero también el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, el darle una serie de valores para gestionarse en el día a día en sociedad, etcétera, ¿vale? Eso fue un poco lo que más o menos comentamos. Después comentamos que para los maestros tienen esos deberes también, pero no pueden sustituir a la familia. Tener en cuenta que el apego se va a dar con el cuidador principal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y el tema de las decisiones que competen a la familia, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito más realmente el otro día y llegamos hasta la parte de apego, ¿eh? Ahí es donde voy a terminar esta primera resumen de la clase del martes pasado. Bueno, en desarrollo emocional, bueno, pues simplemente vamos a hablar de lo importante que son las interacciones que tienen los niños a nivel temprano, por eso vamos a hablar del apego, y también que esta parte es súper importante para que luego los niños se sientan seguros y exploren el entorno. Bueno, como ejemplo del impacto que tiene en su desarrollo el estudio de Bucarest, ¿de acuerdo?
y también cómo variables ambientales pueden influir en el rendimiento académico. Aquí simplemente veis un pequeño ejemplo. No os he puesto los estudios de cada cosa, simplemente lo hemos resumido con esta tabla, que me parece que estaba muy bien, que veis como hay una serie de variables negativas, ambientales todas, que lo que hacen es que van a disminuir, o sea, que el rendimiento es peor con estas variables negativas, como la violencia, maltrato, bueno, todo lo que veis aquí. Hay otras variables que son positivas, por ejemplo, el estilo parental democrático, la participación de la familia con la escuela, el nivel educativo de los padres, bueno, pues son cosas que por lo menos tenéis que leer y manejar, ¿vale? Bueno, hablábamos también de la diferencia que lo habéis visto en otras asignaturas de socialización primaria y secundaria. La primaria, acordáis que compete más a la familia, la secundaria más a la escuela, medios de comunicación, etcétera, ¿vale? Que los niños, esto es importante, van a aprender por modelado, es decir, por imitación, nos observan, copian, y también porque son positivamente recompensados, aunque sea con una alabanza. Decimos muy bien, has hecho esto fenomenal, pues el compañero nos hemos tenido un conflicto, le pedimos perdón, todo eso lo estamos enseñando y lo estamos reforzando, ¿vale? Para habilidades sociales. Hablábamos ya un poco del tema del apego y decíamos que es la base del desarrollo emocional saludable. Después veremos en una actividad que tenéis que hacer en casa, ¿de acuerdo? Cómo puede afectar a pues eso, el desarrollo conductual y cómo se desenvuelve después el niño. Tipos de apego. Veíamos esto de aquí, que esto es lo último que os voy a comentar en este audio, ¿de acuerdo? Sobre estilos parentales y apego. Bueno, estilos parentales. Esto lo habéis dado en otras asignaturas, pero es una breve tabla que lo recuerda. Pues el estilo democrático, acordáis que hemos visto que tenía una alta relación con mayor rendimiento escolar. Vemos que los padres dan mucho afecto y comunicación, pero también hay normas y exigencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos niños pues, tienen autocontrol, interiorizan las normas, pero se sienten seguros o más creativos. Un estilo autoritario, la diferencia es que hay mucho control, pero no tanta calidez y comunicación. A veces las normas pues, no se explican y los niños pues, pueden ser conformistas o intentar evitar el castigo. Comentaba el otro día en clase un ejemplo, que me pasó a mí también en consulta, pues un niño que los padres tienen un estilo muy autoritario y, por ejemplo, pues le había dado una patada a su hermana en una discusión y con 10 años ya le habían castigado sin celebrar su cumpleaños, ¿vale? Para que vierais un estilo, esto con la familia luego trabajarlo, para los padres entendieron que si tú estás en una empresa y están diciendo que eres un vago, a la mínima que metes la pata te retiran el sueldo, es decir, que entendieran que el castigo se puede utilizar, pero tiene que ser de una forma moderada y que conviene más hacer un equilibrio como en este que hablábamos democrático. Permisivo tampoco es positivo, es decir, hay mucho afecto, mucha comunicación, pero no hay normas, con lo cual los niños son al final más inmaduros y tienen más dificultades para resolver problemas, ¿vale? Un estilo negligente directamente es que fallan los dos parámetros y evidentemente vamos a encontrar muchos problemas a nivel emocional, de inseguridad, de autoestima, ¿de acuerdo? Obviamente. Hablábamos un poquito del apego, decíamos que es pues eso, la relación emocional que se desarrolla normalmente con la figura pues con el principal cuidador, ¿vale? Puede ser la madre, el padre, o quien sea, pero principal cuidador, ¿vale? Y bueno, es la base, como decíamos, para confiar y tener otras relaciones positivas en el futuro. También, fijaros aquí en esto, que a lo mejor, para que lo entendáis bien, un equilibrio entre dependencia e independencia. Eso quiere decir, dependencia que pueda utilizar apoyo porque nos necesitan, pero también tener una independencia para explorar, confiar en uno mismo, explorar el entorno. ¿De acuerdo? Bueno, hay diferentes patrones de apego, como sabéis, en función de cómo responde ese cuidador principal, las demandas y las necesidades que tiene el niño, a sus preocupaciones, sus miedos, al apoyo que se le da. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí y vimos que había diferentes tipos de patrones de apego. Lo ideal sería el apego seguro, pero tenemos aquí el apego evitativo, el ambivalente ansioso y el desorganizado. En el próximo vídeo, ya para que los que vinieron a clase partan de ahí, lo voy a explicar un poquito más y ya tenéis un poco por dónde empezar con la actividad que viene después sobre los tipos de apego. Cualquier duda, de todas formas, me vais diciendo a través de Moodle, a través del foro, ¿de acuerdo? Ahí está.